A la luz de la Biblia, podemos inducir que las cárceles fueron diseñadas como un lugar de refugio, protección y disciplina para todo aquel que violara inintencionalmente las normas establecidas en la ley. En los pueblos primitivos, las cárceles eran lugares de aislamiento en donde se castigaba al que transgredía las reglas establecidas por el grupo étnico y ponía en peligro a los pobladores. Lo que se hacía con los transgresores era aislarlos del grupo étnico para posteriormente ejecutarlos, enviarlos lejos a ciudades o lugares apartados con la consigna de no regresar hasta el cumplimiento de ciertas condiciones que ellos mismos establecían. Venderlos como esclavos, negociar con ellos por dinero o tierras a cambio de su libertad, torturarlos para que confesaran más delitos y se descubrieran posibles cómplices, exhibirlos públicamente para servir de ejemplo o para burlarse de ellos, utilizarlos como mano de obra para la construcción de obras públicas o religiosas, usarlos como esclavos y someterlos a trabajos forzados. Los asirios, por ejemplo, les sacaban los ojos a sus prisioneros y los ataban con cadenas, lo mismo que los filisteos y los babilonios. En Jueces 16:22 dice: Mas los filisteos le echaron la mano a Sansón y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Jueces 16:22. Otros eran sometidos a duros trabajos forzados en estado de esclavitud, como en el caso de los gabaonitas, que fueron hechos esclavos del pueblo de Israel, según se registra en Josué 9, del 1 al 27. Muchos de ellos eran ejecutados. En Segunda de Reyes 25:7 dice: Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Otras referencias son Números 31:7, Deuteronomio 20:13, Segunda de Samuel 8:2. Ahora, en Jueces 1, verso 6 y verso 7, dice: Mas Adonibezer huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron las pulgadas de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibezer: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. La cárcel en el Antiguo Testamento. Las cárceles surgen en el pueblo de Israel como una medida policíaca para mantener al transgresor a disposición de las autoridades, ya que el Código Penal hebreo no conocía la cárcel como castigo legal, porque los israelitas no privaban a nadie de su libertad. Bajo este sistema penal dado por Dios, los sospechosos eran puestos temporalmente bajo custodia mientras esperaban una rápida sentencia, como en el caso de uno que blasfemó el nombre de Dios y uno que violó el sábado, de acuerdo a Levíticos 2, del 10 al 16 y Números 15:34. Pero ese breve confinamiento no era la sentencia, sino una espera para la misma. Ambos fueron sentenciados a morir apedreados. Esto constituye una importante diferencia entre aquel sistema y el actual. Para los que eran culpables de alguna actividad delictiva, se prescribían diversas formas de castigo. En el caso de algunos delitos, había que restituir a la víctima el doble de la cantidad que había perdido. Si el culpable no tenía los medios necesarios para hacer la restitución, se le hacía trabajar como siervo hasta que pagara la deuda. A veces se aplicaban castigos físicos, como la flagelación, y para muchos delitos la pena de muerte era obligatoria, como en los casos de homicidio, herir a los padres,
robar una persona y venderla, maldecir a los padres, practicar la hechicería, cohabitar con bestia, sacrificar a dioses ajenos, trabajar el día de reposo, adulterio, ofrecer a los hijos en sacrificio, incitación a la idolatría, desobedecer al sacerdote o al juez y rebeldía persistente contra los padres. Entonces, en el tiempo de Moisés y la peregrinación en el desierto, la cárcel solo era un lugar de custodia temporal. Durante el tiempo de los jueces parece que seguía igual. Pero en el tiempo de los reyes, el encarcelamiento aparece por decisión regia, en que los presidiarios eran puestos en cepos y mal alimentados. En Primera de Reyes capítulo 22, verso 26 y verso 27 dice: Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías, llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: Así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Otro caso más lo vemos cuando el rey Asa se enoja con un profeta porque éste le reprende de parte de Dios y lo pone en la cárcel. Segunda de Crónicas 16:10. Antes del exilio, durante la agitadísima vida de Jeremías, el cual también fue puesto en prisión, como ya hemos visto, se menciona la existencia de tales cárceles junto al templo, cerca de la puerta de Benjamín, para los que solía habitarse cisternas secas. Presentamos el libro Libertando a los cautivos, un libro único en su clase, un libro que te abrirá todo un panorama acerca de las prisiones. Profundizarás en el tema, comprenderás los diferentes pasos por los que pasa un prisionero durante su estadía en la cárcel, con temas como la importancia de las prisiones, las cárceles a la luz de la Biblia, 7 razones para interesarnos en las prisiones, las 7 etapas de un convicto, un libro que más que escrito por un hombre, fue vivido en carne propia. Testimonio y vivencia del pastor Ramiro López en Libertando a los cautivos, el libro único en su tema. Adquiérelo hoy mismo llamando en Estados Unidos al 1-800-917-3480. 1-800-917-3480. Un libro único en el tema. El profeta Zacarías también lo menciona en Zacarías 9:11. Isaías, en un pasaje profético, menciona las mazmorras o cárceles como elemento primitivo del juicio de Dios, según Isaías 24, verso 22. Después del exilio, aparece la pena legislativa para los transgresores de la ley, Esdras 7:26. Es decir, el que desobedeciera la ley de Dios o la ley del rey debería ser juzgado y su sentencia podría ser muerte, destierro, multa o prisión. Ahora veamos la cárcel en el Nuevo Testamento. En tiempos del Nuevo Testamento, la cárcel ya era un castigo frecuente en la vida civil de los judíos por influencia de la legislación romana. Juan fue puesto en prisión por reprender a Herodes y fue ejecutado allí mismo, de acuerdo a Mateo 14, verso 3 y verso 10. En Jerusalén había por lo menos 3 cárceles. La cárcel que estaba en el pretorio de Poncio Pilato, de acuerdo a Juan capítulo 18, del verso 28 al verso 33. La cárcel en que fueron echados Pedro y Juan, Hechos 4:3. Y la cárcel pública, Hechos capítulo 5, del verso 17 al verso 23.